Hola Guripas, nos hemos venido hasta Zamora para recrear uno de los momentos clave de la Segunda Guerra Mundial, la batalla de Stalingrado. Las tropas soviéticas y alemanas toman por unos días el centro de Zamora. Se trata de la primera recreación en España de la batalla de Stalingrado, organizada por la asociación Battle Honors y el propio Ayuntamiento de Zamora. Durante un fin de semana en noviembre de 2018, unos 100 recreadores, incluidos apasionados de la historia llegados de la mismísima Rusia, representaron a las tropas enfrentadas en una de las batallas clave de la Segunda Guerra Mundial. Por si acaso, Guripas, refresquemos la lección. Tras el fracaso en tomar Moscú en el invierno de 1941, el ejército alemán cambió sus objetivos, y entre los nuevos estaba la toma de los pozos petrolíferos que la Unión Soviética tenía en el Cáucaso. Pero en su camino se encontraba una ciudad a orillas del río Volga con el simbólico nombre del líder soviético, Stalingrado. Entre finales de agosto de 1942 y comienzos de febrero de 1943 se libraría la que es considerada como la batalla más sangrienta de toda la historia. Entre soldados y civiles se calcula que perecieron más de 2 millones de personas. En una ciudad reducida prácticamente a escombros por los bombardeos alemanes, la batalla es conocida especialmente por sus combates urbanos. Pero en torno a la ciudad también se dieron importantes combates, y eso es precisamente lo que se trató de representar con esta recreación. A orillas del río Duero se levantaron 2 campamentos, uno alemán y otro soviético, donde el público pudo acercarse e interesarse por diferente material, tanto original como reproducciones con todo lujo de detalles. En este evento participé como soldado del Ejército Rojo, acudiendo con 2 compañeros del grupo de recreación Katyusha, Jesús, al que ya conocéis, y Alexei, con una llamativa armadura propia de los zapadores soviéticos. A mí me tocó cargar con la ametralladora ligera BP-27, y menos mal que esta es ligera, que poca cosa es si la comparamos, por ejemplo, con una MG-42 alemana. Ahora pongámosle un efecto vintage. Como se puede ver, la vida en el campamento incluye momentos de relajación, pero no hay que bajar la guardia, nunca se puede dejar de fortificar las defensas. Y por supuesto, comer. En resumen, 2 campamentos que logran transportarnos a 1942. El Duero y su puente de piedra se transformaron por unas horas en un puente sobre el río Don. El momento de la batalla que recrearemos es la toma del puente de Kalach dentro de la Operación Urano, la contraofensiva soviética lanzada el 19 de noviembre de 1942. Y es que a pesar de que el Ejército Rojo llegó a controlar apenas el 10% de la ciudad de Stalingrado, gracias a su gran reserva de soldados, fue capaz de lanzar un ataque en 2 direcciones para rodear y encerrar al enemigo, aprovechando que ambos flancos estaban defendidos por las más débiles tropas de Rumanía. Finalmente, estas 2 fuerzas se encontraron el día 23 de noviembre cerca del pueblo de Kalach sobre el río Don. Y precisamente la toma de su puente es lo que veremos ahora. Para la recreación de esta batalla se contó con la presencia de 2 vehículos alemanes capturados y puestos del lado soviético, en parte usados como señuelo ante los alemanes. Bueno, menos hablar y al grano. Os dejamos ya con la representación de la toma del puente de Kalach. Давай, давай, давай! Esta primera victoria soviética fue un anticipo de la victoria final en Stalingrado, pues el envolvimiento supuso el cierre del cerco sobre las tropas alemanas y sus aliados.
unos 300.000 soldados encerrados en un área de unos 50 por 40 kilómetros, que tras 2 meses sin lograr romper el cerco, no tendrían más remedio que rendirse. En total, serían capturados unos 100.000 soldados. Tras esta derrota, el ejército alemán no volvería a tener la iniciativa ofensiva en el frente del este. Antes de acabar, y por si a estas alturas hay quien no entienda, y seguramente con razón, qué nos lleva a recreadores de todo el mundo a interesarnos por batallas como Stalingrado, que sepáis que la primera recreación del cierre del cerco se realizó a las pocas horas de producirse el hecho en sí. Ahora me explico. Resulta que como este momento histórico no pudo ser filmado, a las autoridades soviéticas les pareció una buena idea recrearlo para las cámaras. Este fue el resultado. Así que ya lo veis, no inventamos nada nuevo. Y con estas imágenes nos despedimos. Si os ha parecido interesante nuestra primera aproximación al frente del este, no dejéis de comentar y de compartir el vídeo. Hasta el próximo capítulo, guripas. Y rompan filas.